¿Por qué ella siempre quiere ser líder? ¿Por qué sufre y está abatida por no tener estatus, al punto de que no cree que la vida merezca ser vivida? ¿Cuáles son las consecuencias y la naturaleza de la búsqueda de prestigio y estatus? ¿Cómo deberíamos considerar el estatus para estar en línea con la voluntad de Dios? Una vez escuché a una líder de iglesia decir: la hermana Gao tiene aptitud, buena comprensión y enseña la verdad de forma práctica. Pienso formarla para el trabajo de riego. Pronto eligieron líder a la hermana Gao. Al saber la noticia, mi corazón no pudo evitar entristecerse. La hermana Gao y yo habíamos hecho tareas generales. Pero ahora ella era líder, mientras que yo seguía haciendo tareas generales. ¿Por qué yo era tan deficiente? Estuve deprimida toda la mañana y no prestaba atención en mi deber. Luego me preguntó la líder si quería asumir el antiguo trabajo de la hermana Gao. En ese momento me sentí un poco triste. Nadie sabría lo bien que hacía mi trabajo. No era como ser líder, alguien que la iglesia se concentra en cultivar y a quien los hermanos admiran y apoyan. Las tareas generales eran inferiores para mí y no quería aceptar. Pensaba, si acepto este deber, ¿qué pensarán de mí mis hermanos y hermanas? Que he creído en Dios sin buscar la verdad ni progresar, y que por eso siempre he hecho tareas generales. Eso sería vergonzoso. Pero luego pensé, este deber me llegó con el permiso de Dios. Aunque no fuera mi deseo, debía someterme y no ser egoísta. Así que, con desgano respondí a mi líder que estaba dispuesta a aceptar. Después de un tiempo, oí que la líder decía: el hermano Wang tiene aptitud. Si se esfuerza en su entrada en la vida, puede ser cultivado. Al escucharla, me sentía aún peor. Yo supervisaba el trabajo del hermano, y él era alguien que merecía ser cultivado. Entonces, ¿por qué no se había mencionado mi nombre? Yo supervisaba su trabajo, pero no me ascendían. Estaba en el mismo lugar. ¿Cómo me verían los demás? ¿Era en verdad tan mala? Yo gestionaba el trabajo, encontraba problemas y los solucionaba. Cuando la líder debatía cosas, yo podía expresar opiniones y sugerir. ¿Por qué la líder no podía ver mis fortalezas? Habría sido feliz si dijera que era apta para un ascenso, pero me necesitaban para las tareas generales. Esto demostraba que no era tan mala y me haría sentir mejor. En esos días, cuando pensaba en eso, me sentía muy alterada. Me sentía completamente apática. No quería hablar con mis hermanos y hermanas. Y no quería llevar una carga en mi deber. Cuando otros me informaban de problemas, no pensaba en los asuntos con tanto cuidado como antes. ¿Eso no afectaba tu trabajo? Sí. Una vez, en una carta, mi supervisora me pidió que hiciera algo, pero no le presté atención al contenido, lo que afectó mi trabajo. Otra ocasión, la líder me pidió llevar algo a una reunión de la hermana Gao, pero yo dudé de ir por miedo a lo que la hermana Gao pensaría de mí. Habíamos cumplido el mismo deber, pero ahora ella era la líder, mientras que yo seguía haciendo tareas generales. ¿Me despreciaría y pensaría que yo era inútil? Pero si no iba, afectaría el trabajo, por lo que debía aguantarme. Cuando llegué allá, para que la hermana Gao no me reconociera, me encorvé y escondí mi cabeza en mi teléfono durante más de media hora. Algunos hermanos y hermanas me hablaron, pero yo no levanté la cabeza por miedo a que me reconociera la hermana Gao. Vivir por la imagen y el estatus es agotador. En ese momento me sentía muy inútil y tenía ganas de llorar. Entonces corrí a otra habitación, miré el cielo y lloré en silencio. Hacía años que creía en Dios, pero no me sentía valorada. Mientras otros ascendían,
yo seguía estancada en tareas generales. ¿Qué sentido tenía vivir así? Me alarmé de mis pensamientos. ¿Cómo podía pensar algo así? Y recordé vagamente las palabras de Dios. Para los anticristos, el estatus y el prestigio son su vida. Podrías dejarlos en lo profundo del bosque y no dejarían de lado su búsqueda del estatus y el prestigio. La palabra de Dios describía mi estado. Así que busqué este pasaje y lo leí. Dios Todopoderoso dice: para los anticristos, el estatus y el prestigio son su vida. Sin importar cómo vivan, el entorno en que vivan, el trabajo que realicen, aquello por lo que se esfuercen, los objetivos que tengan y su rumbo en la vida, todo gira en torno a tener una buena reputación y un puesto alto. Y este objetivo no cambia. Nunca pueden dejar de lado tales cosas. Estos son el verdadero rostro y la esencia de los anticristos. Podrías dejarlos en un bosque primitivo, en las profundidades de las montañas, y seguirían sin dejar de lado su búsqueda del estatus y el prestigio. Puedes dejarlos en medio de cualquier grupo de gente. Igualmente, no pueden pensar más que en el estatus y el prestigio. Si bien los anticristos también creen en Dios, consideran que la búsqueda de estatus y prestigio es equivalente a la fe en Dios y le asignan la misma importancia. Es decir, a medida que van por la senda de la fe en Dios, también van en pos del estatus y el prestigio. Se puede decir que los anticristos creen de corazón que la fe en Dios y la búsqueda de la verdad son la búsqueda del estatus y el prestigio, que la búsqueda del estatus y el prestigio es también la búsqueda de la verdad, y que adquirir estatus y prestigio supone adquirir la verdad y la vida. Si les parece que no tienen prestigio ni estatus, que nadie les admira, ni les venera, ni les sigue, entonces se sienten muy frustrados. Creen que no tiene sentido creer en Dios, que no vale de nada, y se dicen: ¿es tal fe en Dios un fracaso? ¿Es inútil? A menudo reflexionan sobre esas cosas en sus corazones, sobre cómo pueden hacerse un lugar en la casa de Dios, cómo pueden tener una reputación elevada en la iglesia, con el fin de que la gente los escuche cuando hablan, y los apoyen cuando actúen, y los sigan donde quiera que vayan, con el fin de tener una voz en la iglesia, una reputación, de disfrutar de beneficios y poseer estatus. Tales son las cosas que consideran a menudo. Estas son las cosas que buscan esas personas. Amén. De la palabra de Dios aprendí que los anticristos anteponen su prestigio y estatus en todo lo que hacen. Nunca renuncian a buscar fama y estatus, y para ellos, el estatus es tan importante como sus propias vidas. Sí. Reflexioné sobre mí. ¿Por qué nunca quiero hacer tareas generales? ¿Por qué me preocupa tanto ser líder? La razón principal era que sentía que los líderes tienen estatus. Los hermanos los admiran y aprueban. Los líderes superiores los valoran, y la iglesia se concentra en cultivarlos. Sentía que era bueno ser líder, para destacarme y obtener aprobación, y que solo siendo líder sería exitosa. También sentía que hacer tareas generales era para aquellos que no buscan la verdad y que los demás los despreciaban. Debido a estas ideas equivocadas, cuando veía que ascendían a alguien que estaba a mi alrededor, pero nunca a mí, me sentía muy dolida y quería que la líder dijera mi nombre. Cuando la líder promovía a otros en vez de a mí, me deprimía mucho y no quería ver a nadie. Y no tenía deseo de cumplir mi deber.
Pasar los días atormentada por el prestigio y el estatus era horrible, al punto en que la vida ya no merecía ser vivida. Buscar así prestigio y estatus, ¿no era como seguir la senda de un anticristo? Cuando me di cuenta, tuve mucho miedo y oré a Dios para arrepentirme. Dios, mi deseo de prestigio y estatus es muy fuerte. No quiero vivir en este estado desobediente. Por favor, guíame para liberarme de las cadenas de la fama y el estatus. Buscar prestigio y estatus no es algo bueno, es muy doloroso. Sí. Entonces, ¿cómo corregiste tu estado? Un día, mientras leía la palabra de Dios, mis opiniones cambiaron. Dios Todopoderoso dice: queréis siempre desplegar vuestras alas y emprender el vuelo. ¿Deseáis siempre volar solos, ser el águila y no el pajarito? ¿Qué carácter es ese? ¿Se trata del principio de la conducta humana? Vuestra búsqueda de la conducta humana debe basarse en las palabras de Dios. Solo estas son la verdad. Habéis sido corrompidos demasiado profundamente por Satanás. Y siempre tomáis la cultura tradicional, las palabras de Satanás, como la verdad, como el objeto de vuestra búsqueda, lo que os facilita tomar la senda equivocada, caminar por la senda de la resistencia a Dios. Los pensamientos y puntos de vista de la humanidad corrupta y las cosas por las que se esfuerzan son contrarias a la voluntad de Dios, a la verdad y a las leyes del gobierno de Dios sobre todo, su orquestación de todo y su control sobre el destino de la humanidad. Por lo tanto, no importa lo apropiado y razonable que resulte este tipo de búsqueda según los pensamientos y nociones humanas. Desde la perspectiva de Dios, no son cosas positivas y no concuerdan con su voluntad. ¿Cómo vas en contra del hecho de que Dios gobierna el destino de la humanidad y dado que quieres ir en solitario, llevando tu destino en tus propias manos, siempre te topas con las paredes, tan fuerte que te brota sangre de la cabeza y nada te sale bien? ¿Por qué nada te sale bien? Porque las leyes que Dios estableció son inalterables para cualquier ser creado. La autoridad y el poder de Dios están por encima de todo. Son inviolables para cualquier ser creado. La gente confía demasiado en sus propias capacidades. ¿Qué es lo que hace que la gente siempre desee liberarse de la soberanía de Dios? Quiera apoderarse de su propio destino, planificar su propio futuro y controlar sus perspectivas, su dirección y sus objetivos vitales? ¿De dónde proviene este punto de partida? De un carácter satánico corrupto. Así pues, ¿qué les trae a las personas un carácter satánico corrupto? Oposición a Dios. ¿Qué surge de las personas que se opongan a Dios? Dolor. ¿Dolor? Destrucción. El dolor no es ni la mitad. Lo que ves ante tus ojos es dolor, negatividad, debilidad, resistencia y agravios. ¿Qué consecuencia traerán estas cosas? La aniquilación. Esto no es un asunto menor ni un juego. Las personas que no tienen un corazón que teme a Dios son incapaces de ver esto. Amén. Es cierto, y la palabra de Dios lo explica. Buscar prestigio y estatus es la senda de resistencia a Dios, y el resultado final siempre es la ruina. Así es. Yo era lo que revelaba la palabra de Dios. Quería ser un águila, no una golondrina. Y creía que las tareas generales me convertían en golondrina, alguien que no merecía ser cultivada. Para mí los líderes eran como águilas. Tenían potencial y eran valorados y admirados.
Yo creía en el hombre lucha hacia arriba, el agua fluye hacia abajo. Al igual que un árbol vive por su corteza, el hombre vive por su imagen, alcanza la dignidad y otros venenos satánicos. Que para vivir bien, la gente debe ascender. Y cuanto más estatus tengas, mejor. O vivirás una vida inútil. Bajo el control de estas ideas erróneas, no podía cumplir mi deber de manera sensata, y siempre buscaba ser líder para que me admiraran. Cuando vi que los que me rodeaban se convertían en líderes, yo no pude aceptarlo, y me resistí. Pensaba, no soy peor que nadie. ¿Por qué otros pueden ser líderes, pero yo estoy estancada en tareas generales? Empecé a quejarme contra Dios. Y pensaba que quienes hacen tareas generales no buscan la verdad, por lo que vivía en negatividad. Y empecé a salir del paso y a ser negligente, lo que afectó mi trabajo. Qué grande era mi ambición. Sabía que la aptitud de cada persona y los deberes que cumple están predestinados por Dios, lo que incluía el deber que yo estaba cumpliendo, y debía aceptarlo y obedecer. Así es. Sentía que nadie me valoraba por hacer tareas generales, y eso me deprimía. Pero se debía a mis opiniones equivocadas y a mi incapacidad para obedecer el gobierno de Dios. Cierto. Era incapaz de obedecer los arreglos de Dios, y me quejaba. Básicamente, me resistía a Dios y me rebelaba contra Él. Si seguía así, solo podría terminar aborrecida por Dios. Sí. Las consecuencias de la búsqueda de prestigio y estatus son demasiado graves. Después, leí 2 pasajes de la palabra de Dios. Ajá. Si las personas tienen un sentido de carga respecto al trabajo de la iglesia y quieren participar, eso es bueno. Pero deben reflexionar sobre si entienden la verdad, si son capaces de comunicarla para resolver los problemas, si realmente pueden someterse a la obra de Dios y cumplir bien el trabajo de la iglesia como está organizado. Si cumplen con estos criterios, se pueden postular para ser líder u obrero. Lo que quiero decir con esto es que las personas deben tener conciencia de sí mismas. Mira primero si sabes discernir a las personas, si comprendes la verdad y si actúas según los principios. Si cumples con estos requisitos, eres apto para ser un líder o un obrero. Sí. Si no eres capaz de autoevaluarte, pregunta a quienes te rodean y te conocen o son cercanos a ti. Si todos te dicen que no tienes aptitud suficiente para ser líder y que solo sirves para poder completar tu trabajo, no pierdas tiempo intentando conocerte. Si no eres apto, no siempre quieras ser líder. Solo limítate a hacer lo que puedas, a cumplir tu deber correctamente para poder tener tranquilidad. También esto es bueno. Y si eres capaz de ser líder, si tienes dicha aptitud y disposición, así como capacidad de trabajo y sentido de carga, eres el tipo de persona que le falta a la casa de Dios y seguro que serás ascendido y cultivado. Pero en todo están los tiempos de Dios. Este deseo de ser ascendido no es ambición, pero debes tener aptitud y cumplir los criterios para ser líder. Si tienes poca aptitud y aún así piensas en ser líder, asumir tareas importantes, ser responsable del trabajo en general o hacer algo para destacar, entonces te digo, eso es ambición y ten cuidado con ella, porque la ambición puede traer desastres. La gente se motiva y está dispuesta a luchar por la verdad. Eso no es un problema. Algunos cumplen los criterios para ser líderes. Otros no cumplen con los criterios. Para quienes cumplen con los criterios, esforzarse para ser líder no es malo. Pero los que no cumplen con los criterios deben apegarse a su deber. Es mejor que ellos hagan bien el deber que tienen enfrente, de acuerdo a los principios y a los requerimientos de la casa de Dios. Se trata de algo mejor, más seguro y realista para ellos. Hay otro pasaje. Yo lo leeré. Las personas deben tener la comprensión y la actitud adecuadas respecto al ascenso y el cultivo. En estos asuntos deben buscar la verdad
sin seguir su voluntad ni tener deseos ambiciosos. Si sientes que tienes el calibre, pero la casa de Dios no te asciende, ni planea cultivarte, no te frustres ni te quejes. Céntrate en buscar la verdad y en mejorar. Cuando tengas cierta estatura y seas capaz de hacer un trabajo real, los escogidos de Dios te seleccionarán para ser líder. Y si sientes que no tienes el calibre, que no tienes posibilidad de ser ascendido o cultivado, y que es imposible que se cumplan tus ambiciones, ¿acaso no es algo bueno? Esto te protegerá. Si no eres muy apto y te encuentras con un grupo de ciegos necios que te eligen para ser su líder, ¿acaso no te pones entre la espada y la pared? Eres incapaz de hacer cualquier trabajo, y tus ojos y corazón están ciegos. Tus actos interrumpen, tus pasos son malvados. Es mejor que hagas bien tu propio deber, al menos no te avergonzarás. Y es mejor que ser un falso líder y padecer calumnias. Como persona, debes medirte a ti mismo y tener autoconciencia. Así evitarás la senda equivocada y los graves errores. Amén. Amén. Las palabras de Dios me conmovieron. Siempre sentía que era mejor que los hermanos que me rodeaban y quería ser líder. ¿Pero era apta para ser líder? ¿Tenía la aptitud para ser líder? Los líderes deben buscar la verdad, ser competentes y tener humanidad. No cualquiera puede ser líder. Si no tienes lo necesario para hacerlo y no haces trabajo práctico, aunque logres ser líder no será por mucho. Y serás revelada como falsa líder. Así es. Si no haces trabajo práctico, el título de líder es algo inútil. Sí. Yo había trabajado como líder de iglesia, pero debido a mi poca aptitud, no podía hacer trabajo práctico, ni solucionar los problemas de los demás, lo que dañó su entrada en la vida y perjudicó la obra de la iglesia, por lo que fui destituida. En cuanto a aptitud y habilidad laboral, no estaba calificada para ser líder. En comparación, era buena para las tareas generales. Ahí podía hacer trabajo práctico y no era muy estresante. Sí. La iglesia organiza el trabajo con base en la aptitud y la fortaleza de cada persona. Esto permite que la gente cumpla su función con normalidad y beneficia la obra de la iglesia. Es muy cierto. Pero yo no conocía mi propia medida. Estaba claro que carecía de aptitud para ser líder, pero igual sentía que tenía talento y que era superior, y quería ser ascendida. Cuando vi que la líder promovía a otros y no a mí, me quejé de que la líder no me prestaba atención. Salía del paso en mi deber y era negativa hacia Dios. Era muy arrogante y no tenía nada de sentido. Cuando lo reconocí, me sentí culpable y pude hacer mi deber actual correctamente. Y estuve dispuesta a ubicarme en mi propio lugar y cumplir mi deber. Gracias a Dios. Qué bueno que pudieras entender. Gracias a Dios. Después oí un himno de la palabra de Dios. Solo soy un pequeño ser creado. Oh Dios, tenga estatus o no tenga estatus, ahora me entiendo a mí mismo. Si mi estatus es alto, se debe a tu elevación, y si es bajo, se debe a tu ordenación. Todo está en tus manos. No tengo ninguna elección, ni ninguna queja. Tú ordenaste que yo naciera en este país, y tú ordenaste que yo naciera entre esta gente, y debo obedecer totalmente tu mandato, pues todo es como tú lo ordenas. No pienso en el estatus. Después de todo, solo soy una criatura. Si tú me colocas en el abismo sin fondo, en el lago de fuego y azufre, yo no soy más que una criatura. Si tú me usas, yo soy una criatura. Si tú me perfeccionas, sigo siendo una criatura. Si tú no me perfeccionas, te seguiré amando, pues no soy más que una criatura. No soy más que una criatura minúscula creada por el Señor de la creación. Tan solo una de entre todos los seres humanos. Fuiste tú quien me creó,
y ahora me has vuelto a colocar en tus manos para hacer conmigo tu voluntad. Estoy dispuesto a ser tu herramienta y tu contraste, porque todo es lo que tú has ordenado. Nadie puede cambiarlo. Todas las cosas y los acontecimientos están en tus manos. Amén. Amén. Mientras meditaba la letra, mi corazón brilló. Mi estatus alto o bajo estaba predestinado por Dios. Y tuviera o no estatus, yo era solo un ser creado. Era un ser creado si mi estatus era alto, y era un ser creado si mi estatus era bajo. Mi esencia nunca cambiaría. La iglesia me puso tareas generales, así que debía ubicarme en mi posición, aprovechar al máximo mis fortalezas y esforzarme por hacer bien mis tareas. Esa era mi obligación como ser creado. Amén. Con esto en mente, me sentí liberada y oré a Dios en silencio. Dios, no quiero ser negativa y oponerme a ti por mi deber. Sin importar mi estatus, quiero cumplir con seriedad el deber de un ser creado para satisfacerte. Después, ya no me resistía a lo que Dios organizaba. Pensaba en cómo cumplir bien mi deber y hacía mi trabajo de forma sensata. Al practicar así, me sentía muy segura. Sí. Al ubicarnos como seres creados y hacer bien nuestro deber, nos sentimos liberados. Sí. Después me di cuenta de que odiaba las tareas generales, pero por otro motivo. Tenía una visión ridícula y absurda sobre las tareas generales. Creía que quienes las hacían no buscaban la verdad, que eran inferiores y que no serían salvados. Y los que eran ascendidos a puestos importantes persiguen la verdad y sí serían salvados. 2 pasajes de la palabra de Dios hablan de esta visión. Dios Todopoderoso dice: en la casa de Dios se menciona de manera constante la comisión de Dios y cumplir con el deber propio adecuadamente. ¿Cómo surge el deber? En términos generales, surge como resultado de la obra de gestión de Dios de traer la salvación a la humanidad. Hablando de manera más concreta, a medida que la obra de gestión de Dios se desarrolla entre la humanidad, surgen diversos trabajos que requieren de la gente que colabore para completarlos. Esto ha hecho que surjan responsabilidades y misiones que las personas tienen que cumplir, y estas responsabilidades y misiones son los deberes que Dios confiere a la humanidad. En la casa de Dios, las diversas tareas que requieren la cooperación de las personas son los deberes que han de cumplir. Entonces, ¿se diferencian los deberes entre mejores y peores, nobles y humildes, o grandes y pequeños? No existen tales diferencias. Todo aquello que guarde relación con la obra de gestión de Dios, sea requisito de la obra de su casa, y sea un requerimiento para la difusión del Evangelio de Dios, entonces es el deber de una persona. Este es el origen y la definición del deber. Sea cual sea tu deber, es una misión que te ha encargado Dios. En ocasiones, tal vez te pidan que cuides o protejas un objeto importante. Esta podría ser una cuestión relativamente trivial, que solo puede considerarse responsabilidad tuya. Pero es una tarea que te ha encargado Dios. La has recibido de Él. Lo has aceptado de manos de Dios. Y este es tu deber. No es que la gente se convierta en alguien que tiene las realidades de la verdad en cuanto empieza a cumplir con su deber. Cumplir con el deber no es más que un método y un canal a seguir. En el cumplimiento de su deber, la gente utiliza la búsqueda de la verdad para experimentar la obra de Dios, entender poco a poco y aceptar la verdad, y luego practicarla. Entonces, alcanzan un estado en el que se deshacen de su carácter corrupto, se liberan de las ataduras y el control del carácter corrupto de Satanás.
y así se convierten en alguien que tiene la realidad de la verdad y una humanidad normal. Solo cuando tengas una humanidad normal, tu cumplimiento del deber y tus acciones resultarán edificantes para la gente y satisfactorios para Dios. Y solo cuando las personas sean alabadas por Dios por el cumplimiento de su deber, podrán ser criaturas aceptadas por Él. Amén. Así es. No importa qué deber cumplas, buscar la verdad siempre es más importante. Así es. La palabra de Dios corrigió mis opiniones erróneas sobre mi deber. Aprendí que los deberes surgen de la obra de gestión de Dios para salvar a la gente, y que no hay distinción entre grande o pequeño. Sí. No importa cuál sea el deber, es una obligación y una responsabilidad para la gente, y la gente debe esforzarse para cumplirlo. Si queremos que la obra de la Iglesia avance, se necesita la cooperación de la gente en todos los deberes, porque todos son indispensables. El trabajo de los líderes es tan importante como las tareas generales. Si falta un eslabón, la obra de la Iglesia se ve afectada. Así es. Además, no es que vayas a estar en posesión de la verdad y a salvarte por ser líder. Incluso si eres líder por años, si no buscas la verdad, Dios no te aprobará. Piensa en los anticristos y en los falsos líderes que son revelados. La Iglesia los entrena para cumplir un deber, pero ellos no buscan la verdad. Buscan prestigio y buscan estatus en su deber, y son hostiles a Dios, y al final son descartados. Dios es justo. Dicta los resultados de la gente, no en base a si tiene un rol importante o un estatus elevado. Lo que importa es si cambia su carácter vital y si gana la verdad. Si crees en Dios por años, pero no buscas la verdad y tu carácter vital no cambia, no importa tu deber, serás revelado y descartado al final. Así es. Dios es justo y no tiene preferencias. Me recuerda a las palabras de Dios. El éxito o el fracaso dependen de la senda que camine el hombre. Tu éxito al creer en Dios depende de la senda que tomes. Buscar la verdad y cumplir el deber de un ser creado con sensatez es lo más importante. Sí. Mi experiencia en esa época me mostró más claridad en la búsqueda del prestigio y estatus. Buscar estatus no es la senda correcta, es resistirse a Dios. Solo importa buscar la verdad. Amén. También me ayudó a conocerme mejor y a ser consciente de mí. Y mi ambición por ser líder ya no es tan fuerte. Cuando sé que eligen a ciertos hermanos como líderes, aunque todavía me afecta un poco, gracias a la oración ya no estoy tan limitada y puedo cooperar normalmente en mi deber con mis hermanos. Gracias a Dios. Es la salvación de Dios. Gracias a Dios.